Hoy vengo de samurái, con un kimono de judo, y luego entenderéis por qué. Vengo a hablaros de los tipos de samurái durante la historia. Un momento, que llevo 2 vídeos que no lo hago. Es que me encanta hacer estas cosas. Bueno, después de los gladiadores y de los vikingos, vamos con los samuráis, siguiendo la línea del guerrero más letal. Los samuráis bueno, la raíz samurái viene de saburo o sabu, que significa servir. Y en el siglo II eran una gente muy simpática que se dedicaba a cuidar a ancianitos. ¿Dónde? De esos samuráis que cuidaban a ancianitos, saburos, salieron los samuráis cortesanos, que más que dedicarse a pegar tortas, se dedicaban a hacerle la pelota al mandatario de turno. El que mandaba, pues le hacían la pelota. Cortesanos, ¿vale? Nobles cortesanos. Bueno, nobles entre comillas. O sea, servían cortesanos. De algunos de esos cortesanos, habían unos que eran los bushi. Bushi significa guerrero, y durante mucho tiempo samurái y bushi se utilizaron indistintivamente, no se diferenciaban. Bushi viene de bu, que es guerra. Bushi, hombre que guerrea, guerrero. Del bu, ahora bu, pues sale el bushido, que es el código del guerrero. Bu, guerra, shi, el tío, do, camino. Luego tenemos, los samuráis tenían también el bujutsu, que era el estilo de guerra que ellos utilizaban, que se basaba en varias disciplinas: el tiro con arco, el kenjutsu, el utilizar la lanza. Incluso al final, ya en la época Sengoku, se adaptó un estilo en el bujutsu, que era utilizando la bayoneta, pica y bayoneta, y pistola y rifle. Bien, de momento estos samuráis pues son bushi, guerreros, no son muy mercenarios, llámalos como quieras, guerreros normales. Lo que pasa es que en el siglo VII hay una expedición del emperador Kume a Corea, ¿vale? Una especie de expedición de guerra para evitar que los conquistaran los coreanos. Y se llevó a unos 150 más o menos nobles, que a estos les dio más poder que a los demás, o sea, unos caciques locales. Y cada uno con su ejercitillo pagado por el mismo, un régimen feudal, ¿vale? Hola, buenas, soy el emperador, vosotros me servís a mí, y los que os sirven a vosotros también me sirven a mí. Aquí empieza la estructura del ejército samurái, ¿vale? En el siglo VII, como guerreros. Bien, luego estaban los ji samuráis, que realmente serían como los nobles feudales de Europa, pero menos, porque eran más campechanos, eran terratenientes que trabajaban la tierra, pero a su vez sabían utilizar las armas. Estos eran los ji samurai, importantes, ¿vale? Esta gente iba, como si dijéramos, quería ir por libre, no quería darle lealtad a nadie. Y crearon unas cosas que se llamaban las Iki, que eran ligas de campesinos. Luego, por ejemplo, en el Sengoku serían los Iko-Iki, que fueron una milicia budista, religiosa, que se enfrentó a Nobunaga, ¿vale? Pero de ahí viene la raíz, los Iki, ¿vale? De momento tenemos a los ji samuráis, samuráis cortesanos, y los samuráis de guerra, los samuráis bushi, ¿vale? Entonces, bueno, los samuráis empezaron, lo que se dice ya, los samuráis guerreros, los bushis con dinero, que podían ser también mercenarios, que tenían 2 huevos, 2 pelotas bien puestas, les empezaron a dar el título de samurái per se. Ya empiezan a salir per se, ¿vale? Pero al principio sí pueden mantener un caballo. Parece una tontería, pero mantener un caballo costaba mucho en aquella época. Así que les dejaron, pues los que mantenían un caballo eran los samuráis auténticos en aquella época, los que tenían el título de caballero. Realmente samurái era como un caballero. Pero su arma principal era el arco. Eran caballería ligera o pesada, pero arqueros, parecidos a los catafractos capadocios de Asia occidental. Uno de los arqueros más famosos fue Nasu no Yoichi, ¿vale? Que se dice que era a 3000 metros te cazaba una mosca, ¿vale? Pero es importante de que los arqueros en esta época están mejor considerados, siglo XI, XII, están mejor considerados que los espadachines. Como eran jinetes, iban a caballo y disparaban el arco para ir encima del caballo. Para cortar, salió la tachi, que es la antecesora de la katana. Después salió la katana. Es un sable de caballero de toda la vida, ¿vale? Lo pegas, te subes al caballo y empiezas a dar tajos. Luego, pues eso, los caballeros ganan prestigio, ganan dinero, como los caballeros de Europa, de la India o de Morilandia, da igual, ¿no?
Lo que pasa que en 1184 el emperador Go-Toba le gustan mucho las katanas, dice, hostia, qué guay la katana, cómo guay la katana, y las empieza a promocionar. Y en el siglo XIII, o sea, finales del siglo XII, es 1184, 1190, ¿vale? Pues justo cuando se muere este hombre que mejora las katanas, hacen, a partir del siglo XIII, hacen las superkatanas, y las katanas desplazan al arco como arma principal de estatus y de guerra de los samuráis. Entonces en ese momento usan las katanas. Salen los yorikis, que son los asistentes, son samuráis asistentes, pueden ser bushis o pueden ser cortesanos, ¿vale? Son los asistentes del daimyo. El daimyo es el señor feudal con mucha pasta, que suele ser samurái, o sea, al menos sabe de guerra, o al menos es bushi. También están los magistrados, que son los que ayudan a... O sea, el daimyo teóricamente sirve al emperador. Bueno, sirve al emperador y al shogun. Al shogun o al emperador les sigue, y los daimios les sirven los magistrados, a los magistrados los sirven a los yorikis, y a los yorikis los samuráis de bajo rango. También tenemos luego otro tipo que son los shohei, que serían monjes budistas samuráis. O sea, iban con capucha normalmente, o con el típico casquito ese que deja así las de mimbre. Esos eran los shohei, que eran como los templarios. Templarios versión budista, ¿vale? Súper cegados por la fe, gran Buda, bla, 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 pero repartimos unas toñas como padres, ¿vale? O sea, te daban el Padre Nuestro japonés, pero te partían la cara también. Después tenemos a los Kensei, que era un título que significaba algo así como santo de la espada o similar, que eran los de las películas del... que hacen así, y te pegan un corte y te cortan un cañón, te cortan una armadura, o te cortan un grano de arroz que va volando, la mosca. Esos eran los Kensei, los santos de la espada. Bueno, luego están los Ronins, creo que alguien lo conocerá, que son los samuráis en paro. Los que se quedaban sin trabajo. Oye, que se me ha muerto el señor, no trabajo para nadie, me quedo en paro. Sigo siendo un samurái, pero no tenían a alguien encima que les apoyara o que les mandara. Por ejemplo, en el periodo Tokugawa hubo unos 400.000 ronins. Tela. Que se puede pululando por ahí, ¿vale? No sé si habéis visto los 7 samuráis, pues... Todos esos eran ronins. No sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Nos alquilamos, nos vamos de guardaespaldas, vamos a ver si nos dan trabajo, o nos ponemos a la piratería, o nos ponemos a saquear lo que encontremos. En el 1638 hubo una revuelta de samuráis cristianos en el Shimabara no Ran, que al final el emperador tuvo que pedir ayuda a unos tales holandeses con unos buques de guerra, no sé por qué, para ganarlos. No sé por qué, porque tenían katanas y los holandeses no. Todo el mundo sabe que las katanas son la más mejor y la mejor espada del mundo, ¿vale? Por eso les ayudan los holandeses. Pues eso. Entonces, en la época de Tokugawa había dos samuráis. Los samuráis propiamente dichos y los ronis. Los ronis ya hemos dicho a lo que se dedicaban. Y los samuráis, como era una época de paz y no había nadie más para pegarse de tortas, a los samuráis se les administraba, bueno, se les concedía una zona y se dedicaban a administrar esa zona. Y le tenían un estipendio anual que dependía de su rango, posición o importancia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Europa teníamos los barones, los marqueses, los duques, dependiendo del terreno, de cómo fuera. Allí se distinguían por el estipendio, tócate los huevos, o sea, por lo que cobraban. Por ejemplo, yo qué sé, 50 kokus anuales, 100 kokus anuales. Este es un samurái de 300 kokus, por poner ejemplo. Pues ahí está, ahí estaba el rango y el prestigio de cada samurái. Luego también ahora, pues al final, bueno, sabéis lo que pasó, en la época Meiji se prohibió portar katana y los samuráis ya se disolvieron del todo, ya no servían para nada. Que con los samuráis de la época Tokugawa eran una herramienta de represión y de control, y los ronins lo que podían. Sí, yo sigo siendo noble y un guerrero, pero no me dan trabajo y estamos en una era de paz. ¿Para qué sirvo? Para componer poemas. ¿Qué pasa? Compongo poemas mejor que nadie. Había un escritor que decía que los samuráis se iban paseando por ahí, un escritor japonés, se iban paseando por ahí sin educación, empujando a la gente y haciéndose pasar por lo más importante, cuando ya no servían para nada. Bien, ahora samurái, por cierto, es un rango honorífico en el kendo. Por ejemplo, mi padre es samurái con el Ryoko Hare, tercer dan en kendo y subcampeón de Europa. Sí, soy descendiente de samuráis, como el del guerrero más letal, lo que significa que lo sé todo de los samuráis, por genética. ¿Cuela?
No es por nada, pero sí, la katana de mi padre es de las buenas. O sea, es de las buenas. En los años 90 creo que costaba unos 2 millones de pesetas esa hoja, esa espada, que le dieron como ofrenda de título, o sea, como trofeo. A mi padre le dieron esa katana, que costaba 2 millones de pesetas, que ahora, bueno, equivale a 12.000 euros. Que ahora con la inflación, bueno, cuenta que ahora mismo esa hoja vale unos 20.000 euros. ¡Tócate los huevos! ¿Es de las buenas? Sí. ¿Funciona? Sí. No me atrevería nunca a intentar cortar algo con ella por dos cosas. Una, porque sé que la voy a romper, y dos, porque luego mi padre me va a matar. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro de que los samuráis los he distinguido por épocas, pero lo que no se diferenciaban ni por armamento, ¿vale? Y el rango era por el dinero, no era por especializaciones. No existía, por ejemplo, en Europa el noble a caballo es el caballero, el noble a pie es el infanzón, ¿vale? El noble que no tiene pasta es el hidalgo. Eso no existía en Japón. Lo que existía era el samurái de tantos kokus en la época Tokugawa, la famosa de los samuráis ya no sirven para nada, pero vamos a darles unos terruños y que los administren. Pues hasta aquí el vídeo de Painkillers, espero que os haya gustado. Coño, que me olvidaba, las samuráis kos, las mujeres samurái, que no lo he puesto en el vídeo, pero lo pongo ahora, ¿vale? Mujeres que eran samuráis, ¿vale? Valquirias de toda la vida. Sí, siempre hay algunas chavalas que les gusta repartir como a los tíos, no os preocupéis, siempre están ahí.